Me enamoré de mi compañero y arruiné nuestra despedida. El reloj de la oficina siempre parecía avanzar más lento de lo normal, como si se burlara de nosotros desde la pared blanca y fría. Trabajar en administración no era precisamente el sueño que había tenido de niño, pero era lo que había aprendido a hacer bien. Revisar facturas, llenar informes y mantener un orden meticuloso en las carpetas era mi rutina. No me quejaba, aunque a veces sentía que mi vida se reducía a ese escritorio y a los cafés tibios que apenas lograban mantenerme despierto. Fue un martes cuando lo noté por primera vez. Él ya llevaba semanas en la empresa, pero yo, ensimismado en mis tareas, apenas le había prestado atención. Se llamaba Daniel, y había sido contratado en el área de proyectos. Ese día, mientras esperaba turno en la máquina de café, se paró a mi lado. Tenía la camisa ligeramente desabrochada en el cuello, el cabello revuelto de tanto pasar los dedos por él y una sonrisa cansada, pero auténtica. ¿Siempre tarda tanto esta máquina?, preguntó, medio en broma, golpeando suavemente la carcasa de plástico. Me encogí de hombros, tratando de no parecer demasiado nervioso. Depende del humor con el que amanezca, respondí. Él soltó una carcajada ligera, de esas que no hacen ruido pero que llenan el ambiente. Y en ese instante, sin buscarlo, su presencia dejó de ser parte del decorado para convertirse en algo distinto. Los días siguientes, comencé a notarlo en todas partes. En las reuniones, donde solía aportar ideas con una seguridad que me impresionaba, en el comedor, siempre rodeado de colegas porque parecía tener un magnetismo natural, incluso en los pasillos, donde bastaba un cruce de miradas para que mi rutina adquiriera un matiz diferente. Yo no era alguien acostumbrado a los cambios ni a las emociones intensas en el trabajo. Siempre había preferido mantener una línea invisible entre lo personal y lo laboral. Pero con él, esa línea empezó a desdibujarse. No porque dijera o hiciera algo especial hacia mí, sino porque simplemente existía. Comencé a buscar excusas para coincidir con Daniel, bajar a la cafetería en los mismos horarios, ofrecerme a ayudar en tareas que no me correspondían, o incluso quedarme unos minutos más después de hora para coincidir en la salida. Me descubrí a mí mismo repasando nuestras conversaciones cortas como si fueran capítulos de una novela que necesitaba analizar una y otra vez. Lo curioso era que él parecía notar mi presencia también. Cada tanto me lanzaba comentarios al aire, me preguntaba cosas triviales como si había visto tal serie o si me gustaba tal tipo de música. Podían ser temas superficiales, pero en medio de la monotonía de la oficina, para mí eran como destellos de luz en un día nublado. Aún así, no me atrevía a interpretarlo más allá de una simpatía casual. Tal vez era solo su forma de ser, pensé. Tal vez era yo quien, aburrido de la rutina, había decidido leer demasiado entre líneas. Sin embargo, esa primera risa suya junto a la máquina de café había encendido una chispa que no sabía cómo apagar, y con cada día que pasaba, sentía que estaba a punto de enfrentar un cambio que todavía no lograba comprender del todo. Con el paso de las semanas, Daniel dejó de ser solo ese compañero nuevo para convertirse en parte de mi día a día. No lo busqué a propósito, o al menos eso quería creer, pero siempre había una coincidencia o una casualidad que nos acercaba. Y poco a poco, esas conversaciones fugaces en los pasillos comenzaron a volverse más largas, más personales. Recuerdo un viernes en especial. Era mediodía, y la mayoría del equipo había salido a almorzar afuera. Yo preferí quedarme en la cafetería de la empresa, como solía hacer. Me gustaba la tranquilidad de esos momentos, cuando la oficina parecía vacía y el ruido del teclado se apagaba. Estaba abriendo un sándwich envuelto en papel cuando Daniel apareció con su bandeja. ¿Te molesta si me siento?, preguntó, con esa facilidad suya para acercarse a la gente. Negué con la cabeza, tratando de disimular la sorpresa. Nunca antes se había sentado a comer conmigo a solas. Al principio hablamos de lo típico, quejas del trabajo, bromas sobre lo mal que servían el café, comentarios sobre lo pesadas que eran algunas reuniones. Pero luego, sin darme cuenta, la conversación tomó otro rumbo. Me contó que había estudiado en otra ciudad, que había dejado a su familia para buscar oportunidades aquí, y que todavía no sabía si quedarse mucho tiempo o mudarse de nuevo. La verdad, a veces siento que todo esto es un ensayo, me dijo, mirando el sándwich como si buscara respuestas en él. Como si la vida me estuviera probando antes de darme lo que de verdad quiero. Lo escuché en silencio, sintiendo cómo sus palabras encontraban eco en mí. Nunca había puesto en voz alta lo que pensaba sobre mi propia rutina, pero en ese instante, tuve la tentación de decirle que yo también me sentía atrapado en un ciclo sin final. Que muchas veces me preguntaba si estaba desperdiciando mis mejores años entre informes y carpetas. No lo hice. Me limité a sentir, con una sonrisa tímida. Supongo que todos nos sentimos así a veces. Él levantó la vista y me sostuvo la mirada. Fue un segundo, quizá dos, pero me pareció eterno. Había algo en sus ojos que me hacía sentir vulnerable, como si pudiera ver más allá de las capas de profesionalismo que yo me esforzaba en mantener. A partir de ese día, los almuerzos se volvieron frecuentes.
A veces con el grupo, otras veces a solas. Y siempre había un momento en el que las conversaciones dejaban de ser superficiales para transformarse en algo más íntimo. Hablábamos de música, de viajes soñados, de lo que nos daba miedo. Yo, que siempre había sido reservado, me sorprendía compartiendo cosas que nunca había dicho a nadie en la oficina, mis inseguridades, mis frustraciones, mis pequeñas esperanzas. Y lo más extraño era que, con él, no me sentía juzgado. Me acostumbré demasiado rápido a su compañía. Esperaba sus mensajes cortos en el chat interno de la empresa como si fueran la mejor parte del día. Y cuando no coincidíamos, sentía que faltaba algo, como si la oficina volviera a ser el lugar gris que había sido antes de que él llegara. Claro que no podía admitirlo ni ante mí mismo. Era solo amistad, insistía. No quería ilusionarme con algo que tal vez no existía. Sin embargo, cada café compartido y cada confidencia me hundía un poco más en un terreno del que no sabía si podría salir indemne. Las señales estaban ahí, pero yo no sabía si debía creer en ellas o descartarlas como simples ilusiones de mi mente hambrienta de algo distinto. Con Daniel todo parecía tener un doble sentido, sus sonrisas, sus comentarios, incluso la forma en que a veces se inclinaba sobre mi escritorio para mostrarme un archivo en su computadora. Una tarde, después de una reunión agotadora, bajamos juntos al estacionamiento. El sol ya se escondía detrás de los edificios y el aire olía a humedad, como si estuviera a punto de llover. Caminamos despacio, sin prisa, hablando de lo injusto que era que siempre cargaran de trabajo al mismo grupo. Te vi bostezar como 10 veces en la sala, me dijo, riendo. Exageras. Fueron 5. Traté de bromear, aunque en el fondo me había sentido descubierto. Se detuvo frente a su coche, pero en lugar de abrirlo enseguida, se apoyó contra la puerta y me miró con esa calma que lo caracterizaba. Me gusta hablar contigo. Aquí, sin tanta gente alrededor. Sentí un cosquilleo en el estómago. Esa frase, tan sencilla, me hizo pensar que quizás yo no estaba tan equivocado al sentir lo que sentía. Sin embargo, el miedo me ganó. Respondí con un encogimiento de hombros y un torpe. Bueno, supongo que es porque coincidimos en muchas cosas. Él sonrió, como si no necesitara más explicación. Pero yo pasé el resto de la noche pensando en ese momento, preguntándome si debía haber dicho algo más, algo que dejara entrever lo que realmente me estaba pasando por dentro. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas señales que no supe interpretar. Una vez, mientras almorzábamos con más compañeros, me pasó su postre diciendo: no me gusta el chocolate, pero sé que a ti sí. Otra vez, en plena lluvia, me prestó su paraguas aunque él se mojara. Y en más de una ocasión, cuando reíamos de algo absurdo, me tocaba el hombro con naturalidad, como si no hubiera ninguna barrera entre nosotros. Cada gesto me llenaba de esperanza, pero al mismo tiempo me aterraba. ¿Y si solo era su manera de ser amable? ¿Y si lo estaba confundiendo todo? Yo había visto lo fácil que le resultaba hacerse cercano con cualquiera, lo rápido que podía generar confianza. ¿Por qué debía pensar que conmigo era diferente? En mis noches de insomnio, repasaba cada palabra, cada mirada. Buscaba un patrón, una prueba indiscutible de que lo nuestro podía ser algo más que amistad. Pero en lugar de respuestas, solo encontraba más preguntas. Me descubrí evitando hablar de él con otros compañeros. No quería que nadie sospechara de mis sentimientos, ni siquiera por accidente. Guardaba todo dentro, como un secreto demasiado frágil para exponerse al aire. Lo que más me inquietaba era la intensidad con la que lo estaba viviendo. Yo, que siempre había sido prudente, que prefería mantener mi vida en orden, ahora estaba atrapado en un torbellino silencioso que no sabía controlar. Y aún así, no me atrevía a dar un paso más allá. Me repetía que lo mejor era dejarlo así, disfrutar de su cercanía mientras durara, aunque por dentro supiera que me estaba condenando a un final que tarde o temprano llegaría. Era un lunes gris, de esos en los que la oficina parecía un castigo más que un lugar de trabajo. Llegué con el ánimo bajo, preparado para otra semana de tareas interminables, cuando escuché el rumor en el pasillo: Daniel había conseguido una nueva oportunidad. Al principio pensé que era un chisme más, como tantos que circulaban entre compañeros aburridos. Pero después lo vi en su escritorio, hablando con el jefe de área, y la expresión en su rostro lo confirmó todo. Había emoción en sus ojos, pero también un dejo de nostalgia. Más tarde, en la cafetería, se sentó frente a mí con su café habitual. Yo intenté fingir normalidad, aunque sentía un nudo en la garganta. Así que es cierto, dije, con una sonrisa forzada. Daniel suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta. Sí. Me llamaron de una empresa en otra ciudad. Es un proyecto grande, algo que siempre quise intentar. Asentí lentamente, intentando alegrarme por él, pero la noticia cayó en mí como un golpe. No sabía si estaba preparado para perderlo, y sin embargo, no tenía derecho a reclamar nada. Eso es increíble, alcancé a decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Él sonrió,
pero bajó la vista. Voy a extrañar este lugar, más de lo que pensé. No tuve el valor de preguntarle si me incluiría en esa frase. Preferí guardar silencio, revolviendo mi café aunque ya estaba frío. Los días siguientes se convirtieron en una cuenta regresiva. Cada vez que lo veía, pensaba que tal vez sería la última vez que tendríamos una charla así, la última risa compartida, la última mirada que me hacía sentir tan vulnerable. Esa idea me perseguía incluso en mis sueños. La oficina comenzó a organizar una despedida. Algunos propusieron una cena, otros una pequeña reunión en la sala de juntas con bocaditos y pastel. Daniel aceptó todo con la humildad de siempre, aunque yo notaba que le incomodaba tanto protagonismo. Mientras tanto, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Debía aprovechar la despedida para decirle lo que sentía? ¿O sería un error monumental? Pensaba en el riesgo, la posibilidad de que se riera, de que me rechazara, de que mi confesión arruinara lo poco que quedaba de tiempo juntos. Pero también pensaba en la oportunidad perdida, en cómo me atormentaría después si me quedaba callado. Una tarde, mientras salíamos de la oficina, me atreví a tantear el terreno. Supongo que vas a tener poco tiempo antes de mudarte, ¿no? Él asintió. Sí. Apenas unas semanas. Hay tantas cosas que organizar, pero bueno, es parte del cambio. Quise decirle que yo quería ser parte de esas cosas, que mi vida se estaba tambaleando con solo imaginar su ausencia. Pero las palabras murieron en mi boca. Lo único que conseguí fue caminar a su lado en silencio, guardando en el pecho una ansiedad que crecía con cada día que pasaba. La noticia lo había cambiado todo. Mi mundo, que hasta entonces giraba en torno a las pequeñas rutinas compartidas, ahora tenía fecha de caducidad. Y yo no sabía si estaba listo para enfrentar ese final. El ambiente en la oficina se volvió extraño durante sus últimos días. Todos parecían querer un pedazo de Daniel, unos lo buscaban para consejos, otros para charlas rápidas, y algunos simplemente para despedirse antes de tiempo. Yo, en cambio, buscaba espacios en los que pudiéramos estar a solas, aunque fueran 5 minutos en el pasillo o un almuerzo improvisado en la cafetería. La despedida oficial se fijó para un viernes por la tarde. Una de las compañeras organizó todo, bocaditos, pastel con su nombre y hasta una pancarta improvisada que decía, éxitos, Daniel. Todos estábamos invitados, y desde que lo supe, mi corazón se aceleró. Sentí que ese sería mi último chance de hacer algo. Durante esa semana, ensayé 1000 veces lo que diría. En mi cabeza sonaba sencillo, me gustas, y quería que lo supieras antes de que te vayas. No buscaba un sí ni un no, solo necesitaba liberar ese peso. Pero cada vez que intentaba imaginarlo en voz alta, me paralizaba el miedo. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. La sala de juntas estaba decorada con globos y serpentinas, y todos reían con un aire de celebración que a mí me resultaba insoportable. Daniel se veía radiante, saludando a cada uno, agradeciendo con esa sonrisa cálida que me había atrapado desde el inicio. Yo permanecí cerca, con un vaso de jugo en la mano que apenas probé. Esperaba un momento perfecto, una pausa en medio del bullicio, pero nunca llegaba. Cada vez que me acercaba, alguien más lo interrumpía, fotos en grupo, bromas, recuerdos compartidos. Finalmente, cuando cantaron y partieron el pastel, sentí que el tiempo se me escapaba. Él estaba en medio, rodeado de gente, y yo, desde una esquina, me debatía entre la valentía y la cobardía. ¿Y si lo decía frente a todos? ¿Y si lo arruinaba? Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba las risas. Me acerqué con la intención de hablarle, pero en cuanto abrí la boca, alguien gritó. Unas palabras, Daniel. Todos comenzaron a aplaudir, y él, un poco sonrojado, se aclaró la garganta. Gracias a todos, dijo, mirando alrededor. No esperaba encontrar aquí no solo colegas, sino también amigos. Me voy con recuerdos que me acompañarán siempre. Todos lo vitorearon, y yo sentí como mis palabras quedaban atrapadas en la garganta. Era imposible interrumpir ese momento. Cuando los aplausos cesaron, pensé en acercarme de nuevo, pero ya era tarde, alguien lo arrastraba hacia otra conversación. La reunión siguió entre risas y brindis improvisados. Yo me quedé en silencio, observándolo, pensando que estaba perdiendo mi oportunidad. Cuando por fin logré acercarme a él, ya estaba recogiendo sus cosas. Fue una linda despedida, ¿no? Me dijo, con una sonrisa tranquila. Asentí, pero mis labios temblaban. Quise decirle todo lo que había ensayado, pero las palabras no salieron. En cambio, lo único que conseguí fue un torpe. Te va a ir bien. Estoy seguro. Él me abrazó brevemente, un gesto cálido pero neutro, y en ese instante entendí que mi despedida perfecta se estaba esfumando. La despedida había terminado oficialmente, pero yo seguía con la sensación de que algo me faltaba. Todos se marchaban poco a poco de la sala, cargando platos desechables y restos de globos desinflados.
Daniel estaba cerca de la puerta, despidiéndose con abrazos, mientras yo me quedaba al fondo, paralizado por una mezcla de urgencia y miedo. No podía dejar que se fuera así. No después de tantos meses guardando lo que sentía. Reuní todo el valor que me quedaba y caminé hacia él, con la esperanza de encontrar un segundo a solas. Cuando lo alcancé, todavía había un par de compañeros cerca. Me temblaban las manos, pero hablé antes de que mi cobardía me ganara otra vez. Daniel, espera, necesito decirte algo. Él me miró con curiosidad, sonriendo como siempre. Claro, dime. En mi cabeza, las frases que había ensayado 1000 veces se atropellaron unas con otras. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Y entonces, lo solté sin pensar en las consecuencias. Me gustas. Desde hace tiempo. El silencio que siguió fue un puñal. Los dos compañeros que estaban junto a nosotros se quedaron congelados, fingiendo no escuchar pero sin moverse. Daniel abrió los ojos con sorpresa, y por un instante, creí ver algo parecido a desconcierto. Yo, balbuceó, mirando alrededor como buscando una salida. No esperaba esto. Quise arreglarlo, decirle que no tenía que responder, que solo quería que lo supiera. Pero mi nerviosismo me traicionó. Seguí hablando, demasiado rápido, demasiado alto. No espero nada, de verdad, solo, no quería quedarme callado y arrepentirme después. Sentí las miradas en mi espalda, los murmullos disimulados de los pocos que quedaban en la sala. Daniel se pasó una mano por el cabello, incómodo. Sonrió de forma forzada, esa sonrisa que no tenía nada que ver con la naturalidad que siempre lo caracterizaba. Te agradezco que me lo digas, de verdad, pero no sé qué decirte ahora. La vergüenza me golpeó como un balde de agua fría. Todo lo que había soñado como una confesión sincera, íntima, había terminado en un espectáculo torpe frente a testigos involuntarios. Él se despidió rápido después de eso. Un abrazo breve, acompañado de un cuídate mucho que sonó más distante que cualquier otra cosa que me hubiera dicho. Lo vi salir de la oficina, y con él, se fue también la ilusión que me había acompañado durante meses. Me quedé solo en la sala, con el eco de mis palabras aún flotando en el aire. Lo que había querido que fuera un acto de valentía terminó siendo un error que pesaba en mi pecho. No sabía qué dolía más, el rechazo implícito o la forma en que había arruinado el último recuerdo que tendría de él. El lunes siguiente la oficina me pareció un campo minado. Cada paso que daba llevaba el peso de lo ocurrido en la despedida. Aunque trataba de actuar normal, en el fondo sentía que todos sabían lo que había pasado, que los murmullos en los pasillos eran sobre mí. Daniel ya no estaba, claro. Su escritorio vacío parecía gritarme que lo había perdido antes incluso de intentarlo bien. La silla, los cajones, incluso el lugar donde solía dejar su taza de café seguían ahí, como testigos mudos de mi torpeza. No era tanto la confesión lo que me atormentaba, sino la forma. Había imaginado un momento íntimo, sincero, pero lo que hice fue exponerme, frente a otros. Y lo peor, no supe detenerme a tiempo. Durante el almuerzo, un par de compañeros comentaron lo emotiva que había sido la despedida. Nadie mencionó mi confesión, pero yo sentía la tensión en el aire. Cada risa que no entendía, cada mirada fugaz, me parecía un recordatorio de mi error. Esa tarde, mientras archivaba documentos, me invadió una sensación de vacío. Me reprochaba no haber tenido paciencia, no haber esperado un momento mejor. Y al mismo tiempo, me castigaba por no haber sido más valiente en todo ese tiempo previo. Era como estar atrapado entre dos errores, haber hablado demasiado tarde y haberlo hecho de la peor manera. Por la noche, en casa, revisé una y otra vez el chat de la empresa, medio esperando un mensaje suyo. Algo que dijera, lo siento por cómo reaccioné o podemos hablar. Pero no había nada. El silencio era absoluto, como si mi confesión hubiera sido una línea trazada que no se podía deshacer. Me preguntaba si él pensaba en mí, si se había sentido incómodo, si me recordaría como un amigo que se pasó de la raya. Lo más probable es que ya estuviera enfocado en su nueva vida, en ese proyecto tan prometedor. Yo, en cambio, me quedaba aquí, rumiando un error que solo existía en mi lado de la historia. Sin embargo, entre la culpa y la vergüenza, algo se abrió paso lentamente, el alivio. Porque, a pesar de todo, ya no había nada oculto. Lo que había callado durante meses por fin estaba dicho. Y aunque la consecuencia no era la que soñaba, al menos no me quedaría con la duda eterna de qué habría pasado si me hubiera atrevido. Me costó admitirlo, pero esa confesión fallida también era una forma de liberación. El dolor seguía, sí, y el ridículo me pesaba, pero en lo más profundo, sentía que había cerrado un ciclo. Que esa etapa, con toda su intensidad y sus ilusiones, había llegado a un final inevitable. El día después no me dio respuestas, solo preguntas sin resolver. Pero en medio del silencio, comprendí que mi vida seguía, que tenía que aprender a caminar con esa cicatriz invisible que me había dejado Daniel.
Con el paso de los días, la vida en la oficina volvió a su ritmo habitual, pero para mí nada era igual. La silla de Daniel seguía vacía, y cada objeto suyo que quedaba a la vista se convirtió en un recordatorio silencioo de lo que había perdido. A veces, al pasar frente a su escritorio, sentía un punzante vacío en el pecho, un hueco que ni la rutina ni el tiempo lograban llenar. Lo más difícil no era la ausencia de Daniel, sino mi propia reacción. Había arruinado lo que podría haber sido un recuerdo dulce y personal, convirtiéndolo en un episodio torpe y público. Me reprochaba cada palabra, cada gesto precipitado. Sin embargo, también había aprendido algo. No podía controlar todo, ni a él ni al efecto que mis acciones tendrían. Comencé a aceptarlo lentamente. La vida, entendí, no siempre da finales perfectos. A veces, los errores se convierten en lecciones, y las pérdidas en recuerdos que marcan, aunque duelan. Me permití sentir la tristeza, el arrepentimiento y la nostalgia, sin intentar ocultarlas ni fingir que nada había pasado. Con el tiempo, mi relación con los compañeros se normalizó. Hablábamos de proyectos, fechas de entrega y reuniones, como antes. Pero yo sabía que algo en mí había cambiado. Me había atrevido a ser vulnerable, aunque de la manera equivocada. Había mostrado mis sentimientos, enfrentado mi miedo y, aunque el resultado no fuera el que imaginaba, ya no vivía con la duda de lo que sentía. A veces, recordaba su sonrisa, sus palabras, los momentos que compartimos a solas. Eran recuerdos que me dolían y me reconfortaban al mismo tiempo. Comprendí que no todo en la vida estaba hecho para concretarse. Algunas personas pasan por nosotros para enseñarnos, para desafiarnos o para mostrarnos lo que somos capaces de sentir, y luego siguen su camino. Al mirar hacia adelante, decidí que mi enfoque debía cambiar. Ya no podía aferrarme a lo que no iba a volver. Tenía que aprender a disfrutar de los pequeños momentos, a valorar a quienes permanecían, y a reconocer que los errores no siempre significan fracaso. A veces, son simplemente parte del aprendizaje. No guardo rencor, ni hacia Daniel ni hacia mí mismo. Lo que ocurrió en esa despedida me mostró hasta dónde podía llegar mi corazón, y lo frágil que puede ser la vida cuando uno no se mide. Aprendí que los sentimientos, por intensos que sean, no siempre se alinean con las circunstancias. Aunque nunca volvimos a hablar como antes, y aunque él siguió su camino sin mí, hay una certeza que me acompaña, me atreví. Me permití sentir, arriesgarme y enfrentar mi vulnerabilidad. Y aunque arruiné la despedida, también me regalé la verdad de mis emociones. Al final, comprendí que la vida no ofrece finales perfectos, solo reales. Y que a veces, lo más importante no es conseguir lo que queremos, sino entender y aceptar lo que sentimos. Esa fue mi lección, amarga y valiosa, de un amor que llegó, me enseñó y se fue.